Hola chavos, hoy les explicaré cuáles fueron las principales culturas que se establecieron en el área de Mesoamérica y les comenzaré platicándoles acerca de los 68 pueblos indígenas que aún existen aquí en México. Según la información más reciente disponible, la población indígena de México suma más de 11 millones de habitantes, casi el 10% de la población total, teniendo en cuenta que en México aproximadamente hay 130 millones de habitantes. De acuerdo con la información proporcionada por el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura de nuestro país, existen 68 pueblos indígenas. Por otro lado, estos son los pueblos indígenas con mayor población en orden descendiente por número de habitantes. Tenemos a los nahuas, que se establecieron en Puebla, Veracruz e Hidalgo, con 1.575.685 habitantes. Después tenemos a los mayas, que se establecieron en Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Posteriormente a los zapotecos, estableciéndose en Oaxaca. Luego tenemos a los mixtecos, que se establecieron en Oaxaca y Guerrero. Después tenemos al pueblo tzotzil, que se estableció en Chiapas. Posteriormente están los otomís, que se encuentran en el estado de Hidalgo y en el estado de México. Posteriormente tenemos a los tzetzales, que se establecieron en Chiapas. Luego tenemos a los totonacas, que se establecieron en Veracruz, Puebla, a los mazatecos, que se establecieron en Oaxaca, y los mazahuas, que viven en el estado de México. Cabe señalar la importancia de preservar, de cuidar las lenguas indígenas de cada país, ya que en ellas podemos encontrar un mundo, un tesoro de conocimientos que nos ayudarán a entender las raíces culturales de donde venimos. Por otro lado, tenemos a las culturas principales que se establecieron en Mesoamérica. Estas fueron la cultura olmeca, la cultura maya, la cultura teotihuacana, los zapotecas, los toltecas, los mixtecas y los aztecas. Cultura olmeca. El antiguo pueblo de los olmecas del sur del Golfo de México, cuyo nombre significa país del hule, originó la más antigua civilización en Mesoamérica y cuyo esplendor se fecha desde aproximadamente el 1500 hasta el año 900 a.C. Se ubicaron principalmente en el área central, donde ocuparon unos 18.000 kilómetros cuadrados en las pantanosas selvas de las cuencas ribereñas de los actuales estados mexicanos de Veracruz y Tabasco. Su influencia se extendió gradualmente hasta las tierras altas de México, esto es, el Valle de México, conocido como el Anáhuac, y los actuales estados de Oaxaca y Guerrero, por lo que influyeron en otras culturas posteriores como la mixteca y zapoteca. Los olmecas iniciaron su andadura durante el denominado periodo Olmeca I, alrededor de los años 1500 al año 1200 a.C., con pequeñas aldeas costeras que practicaban una agricultura incipiente y mantenían el importante aporte de la caza y la recolección. Hacia el año 1200 a.C., algunas aldeas habían crecido hasta convertirse en pueblos con más de 1000 habitantes. En estos pueblos surgieron los primeros especialistas, gente que se ocupaba solamente en algunos oficios. Unos hacían vasijas de barro o instrumentos de basalto y obsidiana, otros hacían adornos de conchas y piedras finas que cambiaban por objetos llevados de lejos, como el jade de Guatemala o la obsidiana de Hidalgo. El período Olmeca II
Comprende aproximadamente entre los años 1200 al año 400 a.C. Comprende la región de San Lorenzo, su centro más antiguo conocido, que fue destruido en torno al año 900 a.C. y sustituido por La Venta, una ciudad creada según un esquema central que influyó en el centro urbanístico de Mesoamérica durante siglos. El período Olmeca III comprende entre los años 400 al año 100 a.C. Se caracteriza por su marcada decadencia, ubicado en los centros de Tres Zapotes y Cerro de las Mesas, y que reflejan ya las influencias de las culturas de Teotihuacán y Maya, que comenzaron su expansión en los primeros siglos de la era cristiana. Entre las contribuciones que han llevado a considerar a la cultura olmeca como la cultura madre de Mesoamérica se encuentran: 1. Los primeros edificios ceremoniales construidos de acuerdo con un plan bien determinado. 2. La estructura social capaz de organizar grandes obras. 3. El primer y bien definido estilo artístico, plasmado en pequeños objetos que en colosales esculturas. Una pirámide de tierra apisonada de 30 metros de altura, una de las más antiguas de Mesoamérica, estaba situada en el centro de un complejo de templos y patios abiertos. El dominio de la talla de piedras de gran dureza fueron los primeros en emplear la piedra en la arquitectura y escultura, a pesar de tener que extraerla de los montes de Tuxtla a gran distancia. En Tabasco y Veracruz se esculpieron enormes cabezas de piedra y tallaron exquisitas figuras de jade y serpentina. En Guerrero construyeron templos y tumbas de piedra adornados con esculturas. En Oaxaca fabricaron espejos con cristales de hematita, y en el centro de México hicieron piezas de cerámica de gran valor artístico. Uno de sus rituales fundamentales fue el juego de la pelota, y también el desarrollo de sistemas calendáricos y de escritura. Su sistema de escritura fue el precursor de los jeroglíficos mayas, y es probable que el famoso calendario maya se haya originado en la cultura olmeca.